darles la bienvenida a nuestra charla Lo que necesitas saber sobre el RIMPE. Soy Connie Castro, analista semi-senior del Visual Consulting, y hoy seré su moderadora. En esta charla hablaremos sobre las consideraciones a tener en cuenta a los contribuyentes bajo el nuevo régimen RIMPE. Durante la intervención de nuestro expositor, pedimos a los presentes que por favor mantengan sus micrófonos silenciados para evitar interrupciones. Contamos con un chat de preguntas al que pueden escribir las mismas que serán resueltas por nuestro expositor al final de la charla. Con el fin de mantener una grata interacción, pedimos a los presentes mantener sus cámaras encendidas durante la charla. Al concluir, los presentes recibirán un certificado de participación emitido por nuestra firma Visual Consulting. Este llegará al correo que digitaron durante su registro con los datos proporcionados en el mismo. Para la presente charla contamos con la experiencia del economista Jorge Luis Valdivieso, actual gerente de la División de Fiscalía Internacional y Tributación Local de Visual Consulting. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la materia de precios de transferencia y es perito calificado por el Consejo de la Judicatura de las especialidades de tributación y precios de transferencia. Sin más que agregar, le doy paso a Jorge Luis para que iniciemos con la charla. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por su participación en esta charla. La idea es poder darles ciertos inputs acerca de qué es lo que deben tener en consideración respecto al nuevo régimen considerado como régimen para emprendedores y negocios populares. Esencialmente es lo que ya se venía conociendo como un régimen de microempresas. La diferencia fundamental radica en que lo que hasta anteriormente conocíamos como régimen de microempresas y aquellos que inclusive estaban dentro del régimen simplificado RICE, pasan ahora a estar o a la posibilidad de incorporarse todos estos en un solo régimen conocido como régimen para emprendedores y negocios populares, por sus siglas más conocidas como régimen RIMPE. Hay ciertas consideraciones que deben tener en cuenta. Recordemos que este régimen entró de inmediata aplicación a partir del 1 de enero del 2022. Este régimen fue incorporado con la última reforma tributaria publicada en el pasado mes de noviembre, con la Ley de Reactivación Económica Post-COVID. Este régimen, bueno, lo que hemos podido identificar es que la mayoría de nuestros clientes tienen ciertas inquietudes de cómo es este traspaso, porque como les mencionaba al inicio de esta charla, nacen las inquietudes. Bueno, anteriormente teníamos un régimen de microempresas con una tarifa única. Ahora vamos a ver más en el transcurso de la presentación que tenemos una especie de tabla progresiva. Y también se eliminó el régimen RICE, el cual pasa ahora a incorporarse dentro del régimen para RIMPE, y este régimen RIMPE, a diferencia del régimen microempresas, establece una diferencia fundamental, que es este tema de los negocios populares. En esencia, para los negocios populares se incluye aquellos emprendedores con ingresos que no superen los $20,000 al año, y dentro de este régimen se incorporan los artesanos y otros de acuerdo a como calificados como la ley, por la ley como tal. Sin más, comencemos a revisar, bueno, qué es lo que deben tener en consideración al momento de saber o liquidar el régimen RIMPE. Bueno, recordemos que RIMPE viene de las siglas, o su nombre completo es Régimen Simplificado para Emprendedores y Negocios Populares. En primera instancia, ¿cuáles son los sujetos pasivos? ¿Qué tipo de contribuyentes pueden acogerse al RIMPE? Bueno, la regla general establece que serán para aquellas personas naturales y sociedades cuyos ingresos brutos no superen los $300,000, tomando en consideración lo declarado hasta el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Es decir, que el análisis que procedemos a hacer para qué tipos de contribuyentes podrán incluirse en el régimen RIMPE para el ejercicio fiscal 2022 tiene que ver con lo que se declaró hasta el 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2021. Y es aquí donde hay ciertas particularidades de tener en consideración por este cambio de régimen, de un esquema de régimen de microempresas, RICE, a un régimen RIMPE. Como les he mencionado, con la última reforma tributaria se eliminaron tanto lo que es el esquema RICE, tanto como también el esquema régimen para microempresas. Este nuevo esquema, como les mencionaba, establece, digamos, que dos categorías. Entonces, aquellos contribuyentes
que tienen ingresos que no superan los $20,000, es la regla general para que sean considerados como negocios populares. Aquellos que superen los $20,000 y lleguen hasta los $300,000 podrán ser considerados en el régimen general, el régimen RIMPE de manera general. La norma me habla que para la cuantificación de esta regla, que básicamente obedece al nivel de montos alcanzados hasta diciembre del ejercicio fiscal anterior, es decir, hasta diciembre de 2021, para este año puntual que estamos analizando, me habla de ingresos brutos. ¿Qué son estos ingresos brutos? Son todos aquellos ingresos grabados a los cuales lo único que puedo descontar serán los respectivos descuentos o devoluciones. A estos ingresos brutos, sobre los cuales se ha descontado ya, más que ingresos brutos, así está tipificada la norma, pero más que ingresos brutos sería una especie de ingresos netos, porque lo que se refiere es que a mis ingresos grabados voy a restar mis descuentos y devoluciones. A este monto sería que tendré que aplicar la tarifa progresiva, que vamos a ver en un momento, con la consideración de que esta tarifa de impuesto a la renta para este esquema ya es ahora de manera anual y ya no semestral. Ahora bien, ¿qué tipo de actividades? Porque lastimosamente no todos los contribuyentes o no todas las personas naturales o sociedades pueden acogerse de manera automática a este régimen RIMPE. ¿Quiénes no se pueden acoger o qué tipo de actividades se excluyen? Bueno, la primera y más importante, como les había mencionado, se excluyen todas aquellas personas naturales o sociedades que tengan ingresos superiores a $300,000 en el ejercicio económico inmediatamente anterior. Es decir, que si hasta el 31 de diciembre de 2021 ya reporté ingresos superiores a $300,000, de manera automática para el 2022 no me puedo acoger al régimen RIMPE y debo tributar con el régimen general de impuesto a la renta. Tarifa progresiva para personas naturales o la tarifa general de sociedades, que recordemos que es el 25%. Eso como primera regla. Una regla bastante objetiva: si tengo ingresos superiores a $300,000, no me puedo acoger bajo ningún esquema al esquema RIMPE. ¿Qué tipo de actividades, segunda condición, qué tipo de actividades no se pueden acoger? Las que estén previstas en los artículos 28 y 29 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Puntualmente, esto se refiere, artículo 28, a los ingresos derivados de la actividad de construcción, y el artículo 29, a aquellos ingresos derivados por actividades de urbanización, vivienda, es decir, aquellos que se dedican a la comercialización de inmuebles. Estos dos tipos de actividades definitivamente no se pueden acoger o se excluyen de manera automática del régimen RIMPE. Ahora bien, ¿qué otro tipo de actividades se excluyen? Bueno, la ley es clara, se excluyen o no, definitivamente, para que nos quede claro, no puedo acogerme si la actividad que estoy analizando, mi actividad como contribuyente, como persona natural en el régimen único de actividad económica, RUC, o en el caso de mis actividades como sociedades, tienen que ver con prestaciones de servicios profesionales, mandatos y representaciones, esto en el caso de los representantes legales, transporte, actividades agropecuarias, comercialización de combustible, actividades de relación de dependencia, es decir, esto puntualmente en el caso de las personas naturales que solamente tengan ingresos generados por estar en relación de dependencia, es una actividad que se excluye, así como aquellas que tengan que ver exclusivamente con rentas de capital, y otras que tengan regímenes especiales. Rentas de capital, recordemos, temas de regalías. La regalía tiene que ver con el uso o la posibilidad de uso, derecho de uso de un intangible. Un intangible tiene que ver con actividades de inversión. Las actividades financieras tienen que ver con rentas de capital. Estas definitivamente no se pueden acoger al régimen RIMPE. Dentro de las actividades agropecuarias, ¿por qué se las excluye? Recordemos que las actividades agropecuarias tienen la posibilidad de tener un impuesto único. Así también el tema del banano entra dentro de lo que me menciona al final de este enunciado, de aquellas que tengan regímenes especiales de pago de impuesto a la renta. Este es el caso, el ejemplo por excelencia tiene que ver con la actividad bananera. Recordemos que la actividad bananera tiene un impuesto único que se calcula en función de sus ingresos, en el caso de la producción local y en el caso de exportaciones en función de un margen bruto, pero tiene que ver esencialmente con la determinación de es un impuesto único. Por lo tanto, a esto se refiere cualquier otro tipo de actividad
que tengan regímenes especiales de pagos de impuestos son actividades que definitivamente no se pueden escoger o que tienen que excluirse automáticamente del régimen de RIMPE. No se pueden, si mi actividad tiene que ver con cualquiera de estas prestaciones de servicios, de estas actividades económicas, definitivamente no puedo acogerme al tema RIMPE. Hay una consulta que nos dice... La consulta dice, buenas, una persona natural está dentro de negocios populares, pero se dedica a otras actividades que no son RIMPE, servicios profesionales, producción, venta de hortalizas, arriendo de maquinaria. Se debe presentar una sola declaración de manera mensual. Me adelanto un poco, pero vamos a ver que este esquema, dentro del mismo tanto reglamento del RIMPE, así también el SRI emitió una resolución que norma la aplicación del RIMPE, establece un artículo fundamental, que más adelante, pero me adelanto, es que la determinación de si me acojo o no me acojo al esquema RIMPE es netamente responsabilidad del contribuyente, siendo el listado que proporciona la administración tributaria netamente una de referencia. Por lo tanto, el hecho de que un profesional o una persona natural, un profesional, se encuentre dentro del listado, no necesariamente no es una condición para establecer de que puede acogerse de manera automática al tema RIMPE. Por lo tanto, si lo menciona es que esta persona natural es profesional, está en el RIMPE, pero sus actividades no tienen nada que ver con el RIMPE, necesariamente tiene que hacer declaraciones mensuales, someterse al impuesto a la renta de manera general. Recordemos que, como más adelante, el listado que establece o que publica la Administración Tributaria, el SRI, en su portal web, es netamente referencial, siendo netamente responsabilidad del contribuyente determinar de manera correcta si debe o no debe proceder con el RIMPE. Estimado Silvano nos consulta, estimado Javier profesional en el estado de RIMPE, esto les mencionaba. Recordemos nuevamente que el tema del RIMPE, el listado que establece o que publica la administración es netamente referencial. Por lo tanto, la resolución establece claramente que la responsabilidad de determinar adecuadamente si procede o no procede es netamente del contribuyente. Por lo tanto, mucho cuidado con solamente para validar si el contribuyente se coja o no se coja el esquema RIMPE, basarse únicamente si estoy o no en el listado. Además de estar en el listado, hay que hacer un análisis de lo que se está facturando de la actividad para ver si la actividad adicional de encontrarme en el listado, si debo o no debo proceder al esquema RIMPE. En este sentido, solo una consideración a tener en cuenta. Dentro de las disposiciones transitorias, sí aclaraba que las actividades agropecuarias, si yo tengo una compañía que en el 2021 se dedica a actividades agropecuarias y decide, porque le resulta mejor o más conveniente trasladarse o tributar como un impuesto único, la responsabilidad de declaración se sigue manteniendo bajo el esquema de microempresas. Es decir, si en el 2021 estaba con microempresa, a partir del 2022 quiero acogerme el impuesto único, sigo manteniendo mi obligación de declarar, hacer mis declaraciones. La única diferencia es que mis declaraciones RIMPE serán en cero y deberían tributar de manera anual todo lo que voy a considerar como impuesto único. Es un punto importante a tener en consideración. ¿Qué otro tipo de actividades se excluyen? Se excluyen los que tengan que ver con inversión extranjera directa, de aquellos que se relacionan con actividades de asociación público-privada, y los que desarrollen actividades económicas en el sector de hidrocarburos, minero, petroquímica, laboratorios médicos, farmacéuticas, industrias básicas, financiero, economía popular y solidaria y seguros. Solo para ir, hay algunas otras consultas que han salido. Yelitza Villamar nos menciona, buenas tardes, consulto.
Ahí está. Consulta, si un socio afiliado a operador de transporte me factura servicios de transporte y están en lista referencial del negocio popular, ¿debo considerarlos como no sujetos al negocio popular? En efecto, el tema del servicio de transporte, recordemos que la actividad se encuentra expresamente excluida. Énfasis en esto, creo que esto responde a algunas de sus consultas. Vía resolución expresamente está establecido que lo que está, este listado de personas, tanto personas naturales como sociedades, que se encuentran catalogadas o que aparecen en este listado como negocios populares o como contribuyentes RIMPE es netamente referencial. Por lo tanto, siendo netamente responsabilidad del contribuyente analizar si la actividad se corresponde o no como un RIMPE. Por lo tanto, más allá que estés o no estés listado, o mejor dicho, puntualmente, si estás listado, pero del análisis de la actividad se desprende que esta actividad como tal no puede acogerse o entra dentro de las causales de ser una actividad excluida, debe tributar como el régimen general. Jimena nos consulta, una aclaración en la consulta anterior, es el caso es que la persona natural tiene actividad de negocio popular, pero además tiene las otras actividades, su declaración sería mensual. En efecto, en ese caso puntual, si tienes, es una consulta interesante, ¿qué pasa si eres una persona natural? Como sabemos, las personas naturales pueden tener muchas actividades. ¿Qué pasa si una actividad sí se acoge al esquema RIMPE, pero tiene otras actividades que no se acogen? En efecto, procede a hacer una declaración mensual con todo, correspondiente a todas estas actividades y adicional a ello hacer una declaración semestral únicamente por las actividades de RIMPE. Por lo tanto, solo por el hecho de tener otras actividades que se excluyen, las cuales se excluyen del régimen RIMPE, automáticamente por estas otras actividades se genera la obligación de tributar anualmente y hacer declaraciones mensuales. Como les había mencionado, una de las diferencias fundamentales entre el régimen RIMPE y el esquema anterior que teníamos en microempresas, que recordemos, el esquema de microempresas establecía una tarifa única de impuesto a la renta. Este nuevo esquema de RIMPE sí me plantea una especie de tarifa progresiva, ascendente, con tributos con porcentajes de impuesto a la renta que van desde el 1% hasta el 2%. En el caso de los negocios populares, que sabemos que la condición básica para establecerme como negocio popular es que mis ingresos no deben superar los $20,000. Si no supero los $20,000, tengo una tarifa única que es de $60. Para los demás, de los tramos superiores o los tramos adicionales, voy teniendo ya tarifas ascendientes y progresivas dependiendo del monto de los ingresos. Jorge, tenemos una consulta de Joana. Ella quiere saber si un contribuyente RIMPE y agente de retención al mismo tiempo se lo debe considerar como RIMPE al momento de hacerle la retención. Técnicamente, como hablamos, inclusive vamos a ver más adelante, si eres RIMPE no deberías hacer agente de retención, salvo en los casos excepcionales que todos los conocemos. Es decir, si no solo por el tema de RIMPE, cualquier persona natural en primera instancia, si no seas agente de retención, pero si le vas a pagar a alguien que no tiene RUC y tienes que hacerle una liquidación de compras, tienes que hacer agente de retención, el tema de los dividendos, etcétera. Salvo estos casos excepcionales, de manera general un contribuyente RIMPE no debería tener o no debería ser agente de retención. Por lo tanto, pero entiendo que como estamos en este proceso de actualización, yo esperaría que, que la Administración Tributaria actualice su listado o su catastro de agentes de retención, y del catastro de agentes de retención aquellas que sean RIMPE salgan, porque la norma establece que los RIMPE no deben considerarse como agentes de retención, salvo en los casos excepcionales. Pero puntualmente con tu consulta, Joana, recordemos que si soy un agente de retención, lo que me genera es una obligación de efectuar una retención, más no me hace un discrimen respecto a la renta que estoy o que yo genero. La retención, el porcentaje de retención depende únicamente del tipo de renta que yo genero. Por lo tanto, más allá de que seas o no seas agente de retención, lo que corresponde analizar es si el contribuyente
es RIMPE y su actividad se corresponde como un RIMPE, deberás hacerle la respectiva retención como un RIMPE, sin importar si es o no es agente de retención. Recordemos que el catastro o el nombramiento como agente de retención tiene que ver con la generación de una obligación, más no tiene que ver con el cálculo de qué porcentaje de retención aplicar. El porcentaje de retención a aplicar depende única y exclusivamente de qué tipo de renta estoy analizando. Vigencia del RIMPE, recordemos que este régimen, la norma incorpora un concepto medio raro, un plazo perentorio, pero ¿qué tiene que ver este plazo perentorio? Es decir, un plazo único de 3 años, es decir, que en la medida que yo cumpla, una vez que cumplí los 3 años ya como un contribuyente dentro del régimen RIMPE, automáticamente tengo que dejar del régimen RIMPE y pasar ya sea al régimen general o de repente a un régimen único que pudiera tener dependiendo del tipo de renta. La diferencia es que no puedo volver, es decir, una vez que cumplo los 3 años como régimen RIMPE no puedo volver. Por lo tanto, la vigencia del régimen RIMPE en primera instancia es que máximo 3 años, obviamente la otra condición que ya hemos visto que para que sea RIMPE tus ingresos no pueden superar los $300.000. Si en el 2022 eres RIMPE, pero en el 2022 terminas teniendo ingresos superiores a $300.000, automáticamente en el 2023 dejas de ser RIMPE. Esta consideración sí no se aplica para los que son negocios populares, es decir, en la medida que tú sigas o que tus ingresos no superen los $20.000, podrás mantenerte el tiempo que así lo sea mientras conserves dicha condición. Por lo tanto, esta condición de 3 años no aplica para los negocios populares. Como les había mencionado, una vez que haya sido excluido el régimen RIMPE, ya sea por el tipo de actividad o cualquier condición, una vez que sea excluido, no se podrá ingresar nuevamente a este régimen. Respecto a aquellas actividades, como hablamos de emprendedores, este régimen está orientado especialmente para aquellos empresas o personas naturales que busquen generar una nueva actividad. Por lo tanto, si yo deseo emprender un nuevo negocio y voy a abrir por primera vez un RUC, la administración tributaria, en la medida que yo le pruebe que el ingreso que estoy declarando que voy a tener cuando estoy abriendo mi RUC se corresponda con una actividad RIMPE, de manera automática estaré incluido entre el régimen desde mi primer año de operación. Es decir, que si van a abrir un nuevo negocio, la medida que inicio esta actividad, la administración tributaria por esta actividad debe, obviamente, sustentando que la actividad se encasilla entre el marco para que sea considerada como un régimen RIMPE, deberá ser incluida desde el primer año de operación. En el caso que los sueldos pasivos incluidos superen los $300.000, como les mencionaba, si en el 2022 ya al final del año determino que superé los $300.000, a partir del siguiente año de manera automática tendré que tributar de manera general. Jorge, tenemos una consulta de Karen. Ella quiere saber si en el caso de los artesanos calificados que no están en el listado referencial del RIMPE o negocio popular, se lo debe considerar como contribuyente general. En el caso de los contribuyentes, hay una duda puntual. La calificación de artesano es muy amplia, entonces son muchas actividades que pueden entrar dentro del régimen de ser artesano. Está más orientada a ver qué tipo de cuántos son sus activos para usar. Por lo tanto, pero con esa diferenciación, la medida que la actividad se corresponda dentro del margen que hemos visto, se puede acoger sin ningún problema el régimen RIMPE, aun cuando no esté listado. Y es más, hay algunas consultas que no han hecho porque por alguna condición por alguna razón que no sabemos, la mayoría de artesanos aún no se encuentran integrados dentro del régimen RIMPE. Sin embargo, sin ningún problema consideramos que se pueden incluir o pueden acogerse a este régimen aun cuando no estén en el listado.
Deberes formales. Deberes formales de los contribuyentes que se encuentran bajo el régimen RIMPE, bueno, es obligatorio que tengan que llevar un registro de ingresos y costos y gastos para su declaración de impuesto a la renta. Deben emitir los comprobantes de renta de acuerdo al reglamento de comprobantes de venta y retención de documentos complementarios. Y vamos a ver un poquito más detalladamente esto de aquí. Para el caso de los negocios populares deberán emitir, la única diferenciación tiene que ver con los que están dentro de negocios populares, los que tienen que emitir no son facturas sino notas de ventas. Esto de acuerdo a la normativa vigente. Y un aspecto fundamental es que en el sistema está normado, aun cuando no le veo cómo lo van a controlar, pero está normado y pues se los pongo como consideración, que el tema de la bancarización es una condición que sigue, a la cual deben seguir aplicando tanto los RIMPE como las que sean negocios populares. La diferencia es que no le entendemos mucho cómo la administración va o en qué puede repercutir el hecho de que un gasto yo no lo tenga bancarizado porque mis ingresos están, mi impuesto a la renta RIMPE está determinado en función de mis ingresos, no mis gastos, pero está en la norma y se les ponga en consideración. Jorge, tenemos dos consultas. Bueno, tres. En este caso, Viviana nos pregunta si al ser RIMPE, los artesanos deberían facturar con IVA. Buena pregunta. A ver, en el caso de que sean negocios populares, vamos a ver que no. Los negocios populares facturan notas de venta. Pero en el caso de que seas RIMPE, es decir, que no estés en negocios, que tus ingresos sean superiores a $20,000, sigas atendiendo las mismas condiciones de artesanos. Recordemos que vamos a ver más adelante que la norma me establece que en el caso de los contribuyentes que se acojan al régimen RIMPE, deberán tributar o analizar sus facturaciones de bienes y servicios en función de la norma vigente. Por lo tanto, en la medida que yo facture un bien o facture un servicio, el cual de manera general sea 12 o sea 0%, sea 12%, eso dependerá en función de la naturaleza de la transacción, más no un tema de RIMPE. Por lo tanto, en el caso de los artesanos, ellos por su condición particular facturan con tarifa IVA 0%, por lo tanto, ellos deben mantenerlo de la misma manera. El tema del RIMPE no me establece una tarifa diferenciada de IVA para el tema de RIMPE. La norma me lleva a seguir analizando la regla general de qué tipo, si la transacción es una venta de bien 12% o si es una prestación de servicio 12%, de acuerdo al artículo 55 y 56 de la ley de régimen tributario interno. Es decir, que los RIMPE no es que tengan una tarifa diferenciada de IVA, siguen acogiéndose de misma manera, al igual que los demás contribuyentes. También tenemos la consulta de Marlon, donde pregunta, ¿podría despejar una duda respecto a los RIMPE que pasen de $300,000 en ingresos brutos? ¿A qué tipo de contribuyente aplica? Si en el 2022 tus ingresos superan los $300,000, por el 2022 deberás tributar como un RIMPE, es decir, deberás acogerte a la tarifa diferencial del 2%. Es decir, si resulta que en el 2022 generaste ingresos mejor dicho, en el 2021 tuviste ingresos inferiores a $300,000, por lo tanto en el 2022 te acogiste al esquema RIMPE, nuevamente bajo la condición de la transacción que estás analizando, sí corresponde. Bajo ese supuesto, si en el 2021 tuviste menos de 300,000, en el 2022 te puedes acoger el RIMPE. En el 2022, si superaste esos 300,000, si facturaste $350,000, esos $50,000 adicionales siguen tributando como un RIMPE, es decir, al 2%. La diferencia es que por esa condición de haber facturado más de $300,000, es decir, 350, pierdes la condición de RIMPE, pero esta exclusión pasa o toma en efecto recién en el siguiente ejercicio fiscal. Es decir, para el 2023 pasas a tributar bajo el régimen general de impuesto a la renta, dependiendo si eres persona natural o sociedad, pero en el 2022, más allá que superaste los $300,000, en el 2022 seguirás tributando, es decir, esa diferencia o ese exceso sobre los $300,000 seguirán tributando el 2%, lo que hace que pierdas, que es el caer en el criterio de exclusión, toma en efecto recién en el siguiente ejercicio fiscal, es decir, para el 2023. Son algunas preguntas, por el no da tiempo, vamos a seguir avanzando, en la medida que podamos, más adelante podemos ir avanzando para poder cumplir con todos.
RIMPE, régimen RIMPE, son agentes de retención. De manera general, como les he mencionado, no se encuentran obligados a actuar como agentes de retención ni del impuesto a la renta ni del IVA, salvo lo previsto en el artículo 92, numeral 2 del reglamento, que como les mencionaba, son las condiciones excepcionales a los cuales no solo el RIMPE, sino cualquier tipo de contribuyente están expuestos, en las cuales obligatoriamente tienen que actuar como agente de retención. Como les mencionaba, en el tema de pago de dividendos, en el tema de liquidaciones de compra por bienes y servicios, etcétera, etcétera. Entonces, estos casos excepcionales que están recogidos en el artículo 92, numeral 2 del reglamento, a los cuales no solamente RIMPE, sino cualquier tipo de contribuyente deben actuar obligatoriamente como agentes de retención. Ahí sí, igual que cualquier tipo de contribuyente, pero de manera general, los contribuyentes que están en el esquema RIMPE no están obligados a actuar como agentes de retención ni de impuesto a la renta ni de IVA. La única consideración son el tema de los negocios populares. Los negocios populares, si en ningún caso actúan como agentes de retención. Recordemos que, como les mencionaba, los negocios populares en esencia emiten notas de venta y no hacen declaraciones de IVA semestral, por lo tanto, son los únicos tipos de contribuyentes sobre los cuales sí no hay ningún tipo de obligación de actuar como agentes de retención. Agentes de percepción del IVA, lo que les mencionaba. En efecto, los contribuyentes bajo el régimen RIMPE deberán grabar, declarar y liquidar el IVA, la prestación de bienes, la compra de bienes y prestación de servicios de acuerdo a las disposiciones de la ley. Es decir, como les mencionaba, en el tema del IVA no es que se ha generado una tarifa diferente de IVA para los contribuyentes RIMPE. Los contribuyentes RIMPE siguen declarando, en caso de aplicar, sus declaraciones de IVA y al igual que cualquier otro tipo de contribuyente, es decir, tienen que analizar si de acuerdo a la naturaleza de la transacción, si es una venta de bienes tarifa 0 o tarifa 12, si es una prestación de servicios tarifa 0 o tarifa 12, al igual que los demás contribuyentes. Declaración y forma de pago. Aquí hay otra diferencia en cuanto al régimen RIMPE con el régimen microempresas. La diferencia fundamental está que bajo el esquema RIMPE la declaración de impuesto a la renta es de manera anual, pagadero hasta el 31 de marzo de cada año fiscal, es decir, hasta el 31 de marzo del siguiente ejercicio fiscal. Y lo que sí se mantiene como de manera semestral tiene que ver con la declaración de IVA. Los contribuyentes que se acogen al régimen RIMPE siguen manteniendo su declaración semestral de IVA. Única y exclusivamente para aquellos que entran dentro del régimen de ser considerados como negocios populares, su tarifa de impuesto a la renta, que son los $60 que les mencionaba, incluye de manera automática su declaración o pago de IVA. Por lo tanto, los únicos que no están obligados a declarar IVA de manera semestral, o mejor dicho, no están obligados a declarar IVA, son los negocios populares. Ellos solamente declaran impuesto a la renta. Bajo esta premisa es importante mencionar lo que está vigente en el artículo 82 del reglamento acerca de qué tipos de contribuyentes están obligados a presentar declaraciones. Me menciona que los que están dentro del régimen RIMPE necesariamente así hagan declaraciones en cero, así no lleguen a los montos, tienen que necesariamente presentar sus declaraciones de impuestos. Como les mencionaba, bajo esta premisa los únicos contribuyentes que no están obligados a presentar sus declaraciones de IVA son los negocios populares. Los negocios populares, la única obligación de presentación tiene que ver con impuesto a la renta, más no con IVA. Los demás contribuyentes que están bajo el esquema RIMPE tienen que declarar semestralmente su IVA y su impuesto a la renta de manera anual. Diferencia fundamental con el esquema anterior que teníamos, el régimen microempresas, que me establecía que tenía declaraciones semestrales, tanto impuesto a la renta como de IVA. Ahora no, en el esquema RIMPE la declaración de impuesto a la renta es anual y el IVA sí se sigue manteniendo de manera semestral. Esto es importante, artículo 221 del reglamento, les mencionaba. El inicio y finalización del régimen se ejecutará en cumplimiento de los requisitos previstos en la ley. Es decir, los requisitos previstos en la ley, y es más, inclusive esto está corroborado vía resolución, la resolución que emitió la SRI que norma la aplicación del régimen RIMPE, establece que el inicio y la finalización o exclusión del régimen RIMPE será única y exclusivamente en función de los previstos hasta la ley.
El SRI hasta el mes de abril de cada año publicará de manera referencial el listado de los contribuyentes que estarán comprendidos en el ámbito de este régimen. Recordemos, énfasis en esto, el catastro de contribuyentes, negocios populares o contribuyentes RIMPE que publica el SRI es de manera referencial. Por lo tanto, no basta con decir que estoy dentro del listado, sino que tengo que probar que la actividad que estoy facturando se corresponde dentro del marco RIMPE o negocios populares. Si estoy catastrado como negocio popular o RIMPE y lo que estoy facturando, la actividad, no se corresponde o no se enmarca o cae dentro de las actividades que se consideran excluidas, no puedo cogerme ningún beneficio del esquema RIMPE y por más que esté dentro del catastro, debo tributar de manera general mi impuesto a la renta, ya sea persona natural o sociedad. En el caso de las sociedades, bueno, en caso de estar obligados a no llevar contabilidad, esto es un aspecto importante. El esquema RIMPE me establece un tipo de tarifa diferente de impuesto a la renta, más no me elimina obligaciones de formalidades que me puede exigir la administración tributaria, como son la presentación de los famosos anexos. La presentación de los famosos anexos, de manera mensual o anual, se sigue manteniendo, por lo tanto, los contribuyentes que están bajo el esquema RIMPE seguirán estando obligados a presentar la información que requiere la administración tributaria con los famosos anexos. Mucho cuidado con ese esquema en particular. El crédito tributario del IVA es un aspecto importante a tener en cuenta. En el caso de los contribuyentes, mejor dicho, en primera instancia, el IVA pagado por los contribuyentes, si soy un contribuyente que estoy bajo el esquema RIMPE, con excepción de negocios populares, obviamente en negocios populares, todo lo que ellos compran no es sujeto a crédito tributario de IVA. ¿Por qué? Porque ellos al tener que emitir notas de venta no desglosan ningún IVA, por lo tanto, para ellos no es ningún crédito tributario lo que ellos compran. Exceptuando los negocios populares, los demás contribuyentes RIMPE que compran sus adquisiciones son totalmente crédito tributario del IVA, por lo tanto, en mi declaración semestral, si soy un contribuyente RIMPE que está facturando algo que tiene que ser de tarifa 12%, lo que compro me puede servir como crédito tributario para mi declaración semestral. De igual manera, los proveedores que compran, o los contribuyentes que tienen proveedores que están dentro del esquema RIMPE, de igual manera es totalmente posible o tiene total derecho a usar como crédito tributario lo que se compra a un RIMPE, a un contribuyente RIMPE, con la excepción o aclaración que si lo que le estás comprando, si soy un contribuyente bajo mi régimen general de impuesto a la renta, y le compro a alguien que es negocio popular, el contribuyente de negocio popular no me va a entregar una factura, me va a entregar una nota de venta. La norma establece que bajo esta condición, para yo poder hacer uso de un crédito tributario de IVA, en este caso particular, se me genera una obligación de emitir una liquidación de bienes y servicios para, sobre esta liquidación, generar el respectivo IVA y yo hacer la retención del 100% del IVA. Es la única aclaración, pero de manera general, en el caso de los contribuyentes RIMPE, lo que compran, totalmente derecho a uso de crédito tributario, y los que les compran a los contribuyentes RIMPE, también derecho de uso de crédito tributario, con esta única salvedad que se le esté comprando a alguien que está dentro del esquema de negocios populares. Bajo este esquema, aquí les presento una especie de tabla resumen para tener en consideración de cómo analizar o cómo verificar qué pasa con documentos preimpresos o comprobantes físicos año 2021 con año 2022. Si en el 2021 yo estaba en régimen microempresa y en el 2022 estoy en el régimen RIMPE, recordemos que tengo que emitir una factura, existen disposiciones transitorias que me dicen que los comprobantes físicos que yo tenía, que siguen siendo microempresas, los podré seguir usando en la medida que yo ponga un sello que diga contribuyente régimen RIMPE. Los puedo seguir usando sin ningún problema, con la condición que tengo que ponerles un sello que digan régimen RIMPE. Esta es una disposición transitoria mientras se terminan aquellos comprobantes físicos que tenía en el 2021. Obviamente nace la problemática, si en el 2021 tenía comprobantes físicos que decían esta leyenda de microempresas, o si eran RICE, porque recordemos que RICE se eliminó también,
¿Qué pasa con esos comprobantes físicos? La administración tributaria y las normas preveyeron qué hacer con estos comprobantes. Entonces, en el primer caso, si antes era microempresa y ahora soy RIMPE, puedo seguir utilizando mis comprobantes físicos con la condición de tener o poner un sello que diga contribuyente régimen RIMPE. Si antes era RICE, que emitía notas de venta y ahora emito factura, puedo seguir usando mis notas de venta, pero en este caso particular sí tengo que desglosar dentro de mi nota de venta, desglosar el IVA, para poder seguir usando. Adicional de poner el sello que diga contribuyente régimen RIMPE. Si era un régimen general de impuesto a la renta, y paso ahora a hacer un negocio, a estar dentro de negocios populares, que mi obligación es emitir notas de ventas y no facturas, estas facturas que antes tenía las puedo seguir usando poniendo el sello de contribuyente de régimen RIMPE, con la condición de que no es necesario que yo desglose el IVA. Los que antes eran RICE y pasan a ser un negocio popular, de igual manera pueden mantener sus comprobantes, pero poniendo el sello comprobante de régimen RIMPE. Aquellos que antes eran microempresas y ahora pasan a ser el régimen general, bueno, eso sí definitivamente tienen que dar de baja sus comprobantes anteriores y emitir nuevos comprobantes. La única, algo importante de aclarar, es el último escenario. ¿Qué pasa si antes era régimen general, emitía facturas, tengo comprobantes de facturas, pero no estaba ni en microempresa ni en RICE? Era un contribuyente normal. Y ahora quiero acogerme, o me voy a acoger, o me puedo acoger en el régimen RIMPE. Este es un caso especial, porque si bien ni en la ley, ni en el reglamento, ni en la resolución que emitió la administración plantean expresamente qué hacer con este caso, la administración emitió la circular 6, que se las anoto, en la cual aclara de que es posible que puedan seguir usando sus comprobantes físicos con la condición de que les pongan un sello que diga contribuyente régimen RIMPE. Es un caso particular porque si bien no, este escenario o esta condición, esta opción, como lo quieran ver, no se aclara expresamente ni en la ley, ni en el reglamento, ni en la resolución 60 que emitió la administración, el SRI vía circular lo aclaró que es posible, pero es un caso especial. Por lo tanto, si soy régimen general y antes era régimen general 2021 y puedo acogerme ahora en el 2022 régimen RIMPE, mis comprobantes físicos podría seguirlos utilizando bajo con la condición de poner la leyenda contribuyente régimen RIMPE. Recordemos que los contribuyentes que se encuentran dentro del régimen RIMPE obligatoriamente tienen que mantener sus soportes por un periodo no inferior a 7 años. Es decir, que si estoy en el régimen RIMPE del 2022, tengo que seguir manteniendo toda mi documentación de soporte por un periodo no menor a 7 años, esto de acuerdo a lo que establece el mismo Código Tributario, igual que los demás contribuyentes. En el caso de los comprobantes de venta de negocios populares, recordemos que los negocios populares emiten notas de venta, por lo tanto, si emiten notas de venta, dentro de las notas de venta no se genera, ellos no separan o no desglosan el IVA, por lo tanto, sus clientes, para poder si yo compro a alguien que está dentro del régimen de RIMPE, negocios populares, y me emite a mí una nota de venta, para yo poder hacer uso de nota de venta como crédito tributario, tengo que obligatoriamente emitir la liquidación de compras y yo actuar como agente de retención y retenerle el 100% del IVA. Bajo esa condición, sí puedo hacer uso del crédito tributario de las compras que haga un negocio popular que me emita una nota de venta. Antes de pasar con las preguntas, finalmente, facturación electrónica. Recordemos que el pasado mes la Administración Tributaria ya emitió la nueva ficha técnica respecto a la facturación electrónica de aquellas contribuyentes que tienen esa facturación electrónica. Por lo tanto, desde febrero hay un plazo de 90 días para que se adecúen los sistemas informáticos para que se incluya dentro del comprobante del RIDE que diga la leyenda régimen RIMPE para aquellos que
¿O qué pasó con las facturas electrónicas que, si soy régimen RIMPE, las emití desde enero? Bueno, había la posibilidad de que ponga dentro de información adicional, que ponga la leyenda que les mencionaba de contribuyente de régimen RIMPE dentro de la factura, dentro del campo información adicional. Me decía la resolución, expresamente menciona qué pasa, que deba poner la leyenda para poder, para que como reglamento de comprobantes de venta, hasta que se emite la ficha técnica de facturación electrónica, la cual ya fue emitida por la administración, por lo tanto, ya hay la posibilidad de que se comencemos a hacer los cambios tecnológicos para que mi facturación electrónica ya salga con esta leyenda. Pero en aquel periodo transitorio, desde enero de 2022 hasta que fue emitida esta ficha técnica, tenía la posibilidad, o debía, dentro de información adicional, incorporar esta leyenda para que cumplir con lo que establece la norma. Hasta ahí lo que quería mencionar es el régimen RIMPE. Vamos a ir viendo ciertas consultas. Sí, tenemos la consulta de Anita Guerrero. Ella pregunta si un contribuyente calificado como artesano está en el catastro RIMPE, debe de retener el 1% de fuente y no cambia su condición del 0% de IVA. Y adicional, y si no está en el catastro RIMPE, al ser artesano calificado, le sigo reteniendo el 2% de retención en la fuente por mano de obra. Sí, como les mencionaba, dos cosas. Recordemos que el régimen RIMPE me establece, en primera instancia, no me genera una tarifa diferencial de IVA. Ellos se siguen manteniendo como cualquier artesano, como cualquier contribuyente, que tienen que someterse a lo que establece la norma en cuanto a si soy IVA 0.2. Eso no hay ningún aspecto. Y énfasis en esto, más allá de que si el artesano está o no está en el catastro, debemos analizar la transacción. Por lo general, creo que el 99.9% de las transacciones o las actividades que realiza un artesano se pueden encasillar dentro del régimen RIMPE, pero igual énfasis en que más allá que si está en el catastro o no, sí hay que analizar efectivamente qué es lo que está facturando, qué transacción yo estoy pagando, porque si la transacción como tal se encasilla, definitivamente debe tener la retención como cualquier RIMPE. Pero si la transacción que estoy analizando, más allá que esté catastrado, no se encasilla o entra dentro de las causales para ser excluida, debe retenerse como de manera general. Tenemos un caso muy interesante de Yelitza. Ella nos consulta si un proveedor se encuentra en el listado de negocio popular, sin embargo, le comunica que sus ingresos superan los $20,000. Como agente de retención, ¿qué debo exigir a este para comprobar dicha información? El impuesto a la renta del 2021, las declaraciones 104. Entiendo que la diferencia tiene que ver para ver si es negocio popular o régimen RIMPE, por hecho de estar catastrado. Lo que tienes que pedirle, recordemos que el análisis es siempre en función del ejercicio fiscal anterior, es decir, que si estamos analizando el crédito 2022, lo que se debe corroborar es lo que declaró en el 2021 de su impuesto a la renta. Con eso corroborar los ingresos del 2021 son lo que sirven de soporte para verificar en el 2022, siempre es con el ejercicio fiscal anterior. Listo. Tenemos la consulta angélica. Si soy contribuyente que realizó devoluciones de IVA y tengo proveedores que anteriormente facturaban con IVA y hoy son negocio popular, al no emitir una liquidación de compra y autogenerarme ese IVA, ¿estoy afectando algún principio tributario? Ok, ya, sí me confundí un poco. No, pero en efecto, a ver, como les mencionaba, si es alguien que ahora es negocio popular, va a meter una nota de venta y como les mencionaba, para yo poder sustentar el crédito tributario de las compras de nota de venta en negocios populares, debo emitir la liquidación. En la medida que yo emito la liquidación a una nota de venta, sustento que esa compra es crédito tributario del IVA, por lo tanto no me debería afectar en ninguna manera. Porque ese es el énfasis. Recordemos que para en el caso de las notas de venta, para yo sustentar que esa compra es crédito tributario de IVA, tengo que hacer la liquidación y retener el 100% del IVA. Esa es la condición. En la medida que yo puedo soportar eso, no afecta en nada. Tenemos la consulta de Patricio. Como agente de retención, ¿cómo me baso en el cálculo de la retención, lo que me emite el proveedor de la factura o me rijo al catastro? Las dos cosas. Inicialmente, tienes que mencionar, o más que como les mencionaba, énfasis siempre en lo que estoy facturando. Si lo que estoy facturando, si estoy en régimen RIMPE, pero me factura honorarios profesionales,
por más que esté en RIMPE, honorarios profesionales no corresponden al RIMPE y tiene que hacer la retención como honorarios profesionales. Siempre énfasis en analizar lo que me está facturando, porque como les mencionaba, la resolución ahora me establece de manera expresa que quien tiene la responsabilidad de determinar si estoy o no estoy en el régimen es el mismo contribuyente, siendo el catastro solamente de manera referencial, así que mucho cuidado con esto, siempre basarse especialmente en lo que me dice la factura. Ok, vemos que Jimena levantó la mano. Siéntete libre de escribir tu consulta en el chat para nosotros poderla resolver desde acá. Tenemos la consulta de Milton, donde nos pregunta si las notas de venta se volvieron a activar. Sí, en efecto. En el tema de la facturación electrónica, debo revisarlo, pero estoy casi seguro que sí, en efecto, sí activaron nuevamente esto, especialmente por el tema de los negocios populares. Y adicional a ello, recordemos que dentro de la ley de reactivación COVID, dentro de las transitorias, establece que hasta diciembre de 2022 todos los contribuyentes tienen que tener facturación electrónica. Entonces, si no está ahorita, más que seguro en los próximos meses deben activar de manera automática, porque está transitoria que ya a diciembre de 2022 todos tenemos que tener facturación electrónica. ¿Cuál nos consulta? ¿Cuál sería el monto o cómo haría para generar la liquidación de bienes y servicios? En este caso entiendo que es para negocios populares. ¿Cuál sería el monto y cómo lo hago para generar la liquidación de bienes y servicios? Claro. Bueno, deberías tener un tema de facturación electrónica. Entiendo que debes tener la posibilidad de generar liquidaciones. Caso contrario, emitir es tener algún documento físico de liquidaciones, pedirlas para poder emitir. Pero necesariamente debes emitir la liquidación. Y la liquidación, el monto es el valor facturado o el valor que se emite en la nota de venta, y como les mencionaba, la retención del IVA siempre va a ser el 100%. María nos pregunta, un contribuyente que estaba en el régimen RICE y ahora se encuentra en el listado de RINTA Emprendedor, él realiza tareas de mano de obra en cosecha de palma. ¿Debe emitir su factura con IVA? A ver, y ahora se encuentra en el listado de RIMPE de emprendedores, realiza tareas de mano de obra de cosecha de palma. Debería revisarlo, pero creo que entraría dentro de las actividades de lo que me establece el artículo 56. Tendré que revisarlo para ver si se encasilla o no. Igual, déjanos tu correo, Mariela, y te lo contesta, pero estaría hablando de memoria, tengo que revisarlo si específicamente ese tipo de actividad entra. Silvana también nos consulta si las notas de venta de negocios populares no desglosan el IVA. ¿El IVA parte de la nota de venta más el IVA o se saca el 1.12 de la base? Es decir, si empiezan calculando del valor final hacia arriba desglosan el IVA, o si del valor de la nota de venta calculan... Ok, sobre la nota de venta, sobre el valor se suma el IVA. Por lo tanto, a ese valor deberían sumar el IVA para sacarle el porcentaje para retener el 100%. Okay. Tenemos otra consulta. Los proveedores que pertenecen al régimen general y al régimen microempresa que emitan facturas, sin embargo, la son RINTA de negocio popular, deben cambiar a nota de venta. Sí, eso estaba en la tabla más arriba. Creo que vamos a pasar de la presentación, ¿no? Sí, a todos, esta es una tabla que armamos, resumen de qué tener en consideración. Esto será materia que les estamos pasando, que les iba de guía para todos ustedes. Por último, creo que ya tenemos la consulta de Jimena. ¿Cuál sería la base imponible en la liquidación de compras que emitirá una adquisición en un negocio popular en caso de que en la nota de venta el valor sea 100? Es lo que justo habéis mencionado. Sí, en efecto, debería porque no está expresamente establecido, pero al no desglosar el IVA, es sobre ese valor, se le suma o se recalcula el 100%. Entonces creemos, si no está expresamente establecido, es más, ni en el circular esperaba que se aclare, pero no se lo aclaró, pero de manera general lo que recomendamos es que sobre el valor de la nota de venta se calcule adicionalmente el IVA del 100%. Listo. Entonces, creo que esas son todas las consultas que tenemos.
Damos por finalizada pues nuestra charla, les agradecemos a los participantes por estar aquí. Le agradecemos también pues a Jorge Luis por compartir su conocimiento, su experiencia con todos nosotros. Y pues aprovecho esta oportunidad para mencionarles pues, que Visual Consulting cuenta con una larga trayectoria en las áreas de fiscalía internacional y precios de transferencia, consultoría tributaria, devolución de impuestos, outsourcing contable y consultoría administrativa financiera. También los invitamos a visitar nuestra página web www.visualconsulting.com y a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en LinkedIn como Visual Consulting Group y en Twitter como @visualec, donde compartimos las últimas actualizaciones de interés para nuestra audiencia. Gracias a todos los presentes por estar aquí y que tengan una excelente tarde.